La resurrección de los muertos, de Elena Petrovna Blavatsky. Producción y locución, Annie Sisi. Las pretensiones de los amigos de la ciencia esotérica de que Paracelso produjo químicamente homúnculos por medio de ciertas combinaciones alquímicas desconocidas aún, son, como es natural, calificadas de patrañas. Pero si Paracelso no hizo homúnculos, otros adeptos de la magia sí que los desarrollaron no hace todavía un milenio, y por la misma ley, por medio de la cual el biólogo llama a la vida a sus animáculos, o como el famoso caballero inglés Andrew Cross, Somersetshire, produjo colonias enteras de ácaros, cosa que le valió la consiguiente persecución como impío. ¿Quién, dice Bain, es capaz de poner límites a las ocultas posibilidades de la vida? Numerosísimos son los misterios de las regiones inexploradas de la naturaleza, y aun aquellos fenómenos que se tienen por conocidos tienen siempre una oculta facie que se desconoce todavía, porque no hay un solo mineral, una planta sola, que haya revelado la última de sus propiedades a los sabios. ¿Qué es, en efecto, lo que saben los naturalistas acerca de la naturaleza íntima de los reinos de la naturaleza? ¿Cómo pueden estar seguros ellos de que por cada una de las propiedades descubiertas no existan 100 otras ocultas en la naturaleza interna e inexplorada de la planta o de la piedra? Siempre que Plinio, el naturalista, Eliano y hasta Diodoro Sículo atribuyen a alguna planta o mineral una virtud oculta desconocida de nuestros botánicos y físicos, procurando con laudable perseverancia desembrazar la verdad histórica de las exageraciones y fábulas que la ocultan, sus afirmaciones son rechazadas de plano como absurdas. Desde tiempo inmemorial ha sido objeto de las especulaciones científicas el averiguar la verdadera naturaleza del llamado principio vital. La ciencia exacta conoce solamente 5 poderes de la naturaleza. El cabalista conoce 7, y en estos 2 adicionales e ignotos se encierra todo el misterio de la vida. Uno de estos es el espíritu inmortal, cuyo reflejo está unido de un modo invisible hasta con la materia inorgánica. En cuanto al otro, dejaremos a cada cual que la descubra por sí mismo. El profesor José de Comte, en su correlación de la fuerza vital con las fuerzas físicas y químicas, se pregunta cuál sea la nota diferencia entre el organismo vivo y el muerto, contestándose: ninguna. Todas las fuerzas químicas y físicas, sacadas del depósito común de la naturaleza y encerradas en el organismo viviente, parecen existir todavía en el muerto, aunque ellas van desapareciendo a medida que avanza la descomposición. Y, sin embargo, ¿cuál es la índole de esta diferencia expresada en fórmulas de la ciencia positiva? ¿Qué es aquello que se ha ido? ¿Y dónde es donde se ha ido ello? Hay algo aquí, en efecto, que la ciencia no ha podido todavía comprender, y la pérdida de este algo es precisamente lo que acaece en el momento de la muerte y lo que constituye, en su más elevado sentido, la fuerza vital. Por imposible que parezca a la ciencia el encontrar y explicar la vida, tal misterio es un misterio a medias, no solamente para los grandes adeptos y videntes, sino hasta para los creyentes sinceros en el mundo espiritual. Infalible intuición con la cual nada tiene que ver la razón fría. Por más que se contradigan entre sí los dogmas erróneos inventados por el hombre, la verdad permanece una, y no existe religión alguna, sea cristiana o pagana, que no esté firmemente asentada sobre la roca de los siglos, Dios y el espíritu inmortal del hombre.
Todo animal está más o menos dotado de la facultad de percibir, si no los espíritus, por lo menos algo que por ahora es invisible para la generalidad de los hombres y que únicamente puede ser vista por una clarividente. Hemos hecho centenares de experimentos con gatos, perros, monos y una vez con un tigre domesticado. El espejo redondo, conocido por el cristal mágico, fue fuertemente mesmerizado por un señor hindú que antes habitaba en Dindigul y que hoy reside apartado en su retiro de los Ghates occidentales. Dicho señor, a la manera de los antiguos marsos y psilas, encantadores de serpientes, tenía domesticado un tigre de Malabar. El animal se hallaba sumido en una modorra crónica. Inofensivo y manso como un perro, los niños hacían con él toda clase de travesuras, pero cada vez que se le obligaba a mirar en el espejo mágico, el pobre bicho entraba en un estado de extraordinaria excitación. Sus ojos expresaban entonces el más vivo terror humano. Incapaz de poder apartar la vista del espejo y fascinado, temblaba ante la vista de algo desconocido para nosotros, y cuando se le retiraba éste, quedaba aturdido y postrado durante unas horas. ¿Qué imagen fantástica de su propio mundo animal e invisible podía ver en el espejo para sentir tamaños terrores? Nadie puede decirlo, excepto quizá aquel ser que producía la escena. El mismo efecto observé también con un sirio, semi-cristiano y semi-gentil de Kuman Kulam, reputado como hechicero. Estábamos reunidos 7 hombres y 2 mujeres, una de estas natural del país. Cerca de nosotros estaba un cachorro de tigre entretenido con un hueso, y un wanderó o mono león, personificación de la malicia, con su negro pelaje, sus patillas y perilla blanca como la nieve y sus ojuelos chispeantes y ladinos. Había, por último, una hermosa y dorada oropéndola atusándose su cola con el pico en forma de percha junto a la ventana. En la India, tales sesiones, que podríamos llamar espiritistas, no precisan realizarse a obscuras como entre los europeos, ni otra cosa que un silencio perfecto y una buena armonía entre los circunstantes. La luz penetraba a torrentes por las puertas y ventanas abiertas, mientras que un lejano murmullo de vida procedente de la selva vecina nos enviaba los ecos de miríadas de insectos, pájaros y cuadrúpedos. Rodeadas todas las fachadas por un hermoso jardín, veíamos afuera los rojos racimos de la eritrina o árbol del coral. Respirábamos la fragancia de árboles y arbustos y de las flores de las begonias, cuyos blancos pétalos vibraban acariciados por una suave brisa. En una palabra, estábamos rodeados de luz, de armonía y de perfumes, y la amplia estancia aquella estaba llena de diversas flores y arbustos de los consagrados a los dioses del país, sin faltar, por supuesto, la suave albahaca, la flor de Vishnu, sin la cual no puede celebrarse en Bengala ninguna ceremonia de culto, y las ramas de la ficus religiosa, árbol dedicado a la misma resplandeciente deidad, y entre cuyas hojas se veían mezcladas las sonrosadas flores del loto y de la tuberosa. Mientras un fakir, verdaderamente santo, pero muy sucio, permanecía sumido en sus contemplaciones y se operaban en su torno diversas maravillas bajo la dirección de su voluntad, el mono y el pájaro estaban tan tranquilos. Solo el tigre temblaba visiblemente y miraba con recelo en torno de la estancia, como si sus verdes ojos fosfóricos siguiesen a algún ser invisible que discurriese por ésta. Pronto el mono quedó también acurrucado e inmóvil,
perdida su habitual vivacidad, y al caer junto a él una flor azulada de las varias que flotaban por el aire, como movidas por manos invisibles, experimentó tal sobresalto nervioso que fue a refugiarse bajo el traje de su amo. Se oía aquí y allí como un ruido de alas invisibles y caían en torno nuestro flores arrojadas por alguien a quien no veíamos. Finalmente, como alguien se quejase de calor, fuimos bien pronto obsequiados también con un finísimo y perfumado rocío refrescante que al caer sobre nosotros nos producía una sensación de felicidad inexplicable. Cuando el fakir hubo terminado su exhibición de magia blanca, el brujo o conjurador se preparó a su vez para operar una de esas series de maravillas que las relaciones de los viajeros han hecho familiares al público, mostrando, entre otras cosas, el hecho de que los animales poseen naturalmente la clarividencia y hasta la facultad de distinguir los buenos espíritus de los malos. Todos los actos del hechicero fueron precedidos por fumigaciones de sustancias resinosas, mientras que el tigre, el mono y el pájaro daban muestras de un terror indescriptible. Hechos como el referido no son nada en comparación de los que los juglares de profesión ejercitaban. Ibn Battuta, el gran viajero árabe, cuenta lo siguiente. Asistiendo a una gran fiesta dada en la corte del virrey de Kansa, este hizo venir a un juglar, el cual, invitado a realizar alguna de sus maravillas, cogió una bola de madera agujereada de la cual pendían varias correas, y que fue lanzada por el juglar al espacio, subiendo tan alta que la perdimos de vista, igualmente a la correa, salvo su parte inferior que quedó en manos del encantador. Seguidamente, éste ordenó a uno de los chicos que le ayudaban que trepase correa arriba, como lo realizó hasta que le perdimos de vista también. Momentos después, le llamó el hechicero por 3 veces al muchacho y como no recibiese de él respuesta, se mostró iracundo. Empuñó su cuchillo y desapareció del mismo modo trepando por la correa. Al poco rato empezamos aterrorizados a ver caer despedazados y uno a uno los miembros del muchacho y, en fin, su ensangrentada cabeza. El juglar descendió detrás enrarecido y jadeante, con sus vestidos ensangrentados, se posternó después ante el emir. Este pareció como darle órdenes, por virtud de los cuales, sin duda, el hechicero empezó a recoger y ajustar unos miembros con otros. Dio después una patada en el suelo, y al punto se enderezó sano y bueno el chiquillo. «Valaj», le dijo el jaique que estaba a mi lado, «aquí no ha pasado nada realmente, todo ha sido una mera farsa». ¿Y quién duda de que todo aquello era una efectiva farsa, una ilusión o maya, como dicen los hindúes? Pero cuando puede obligarse a que un corro de 10.000 personas sufran a un tiempo semejante ilusión colectiva durante el público espectáculo, los medios por los cuales puede determinarse en aquellos ilusión tan asombrosa bien merece llamar la atención de la ciencia. Cuando por medio de una magia tal, un hombre que está en presencia vuestra, en una habitación cuyas puertas habéis cerrado y cuyas llaves tenéis en la mano, desaparece súbitamente cual relámpago y sin verle por parte alguna, oís su voz proviniendo de diversos sitios del aposento y que se ríe de vuestra perplejidad, seguramente que un arte tal no es indigno de estudio de físicos tan escépticos como Carpenter o Huxley.
lo que el moro Ibn Battuta vio en China allá por el año 1348, lo vio igualmente en Batavia hacia 1670 el viajero anglo-holandés Eduardo Melton, según relata en su libro. También se consignan hechos análogos en las célebres Memorias del emperador Johann Gire, páginas 99 y 102. El encantador Chib Chondor, del que antes hablamos, después de una famosa sesión de la que sugestionó a varias cobras venenosas, terminó su sesión haciendo pasmosos experimentos sobre objetos inanimados. Con unos simples pases que hizo con las manos en dirección del objeto sobre el que quería actuar, y sin moverse de su sitio, apagaba o disminuía el brillo de las luces más apartadas de la habitación. Hacía que bailasen los muebles, incluso los mismos divanes en los que estábamos sentados, abría y cerraba a distancia las puertas. Viendo de repente que un hindú estaba sacando agua del pozo de su jardín, dio un pase en aquella dirección y la cuerda se detuvo súbitamente en su descenso, resistiendo cuantos esfuerzos realizaba en contrario el asombrado jardinero. Dio otro pase al punto el encantador y la cuerda tornó a bajar. Entonces le pregunté a Chib Chondor: ¿empleáis iguales medios con los objetos inanimados que con los seres vivos? Yo no tengo más que un medio, me contestó, que es la voluntad. El hombre es una síntesis suprema de todas las fuerzas, materiales e intelectuales, y debe dominarlas todas. Un Brahman no podría deciros más que esto. Desechando toda idea de milagro ante semejantes fenómenos, quisiéramos ahora preguntar: ¿qué objeción lógica puede aducirse contra la pretensión de que muchos taumaturgos han logrado hasta la reanimación de los muertos? Los faquires llegan, en efecto, aún a decir que es extraordinariamente poderosa la fuerza de voluntad del hombre, que puede reanimar a un cuerpo aparentemente muerto, obligando a retroceder en su camino al alma fugitiva que aún no ha roto por completo el hilo que durante la vida la ha mantenido unida con su cuerpo. Docenas de tales faquires han permitido el ser enterrados vivos ante millares de testigos, resucitando algunas semanas después. Y si los faquires poseen el secreto de semejante proceso artificial, idéntico o análogo al de la hibernación de ciertos animales, ¿por qué no conceder que sus antecesores, los gimnosofistas y el mismo Apolonio de Tiana, que con ellos había estudiado en la India, e igualmente Jesús y otros profetas e iluminados, todos los cuales sabían acerca de los misterios de la vida y de la muerte mucho más que cualquiera de nuestros hombres de ciencia, no podían, corno se cuenta, haber resucitado a personas muertas recientemente? Familiarizados completamente con semejante poder, con aquel algo misterioso que el profesor Leconte confiesa que la ciencia aún no ha podido comprender, Eliseo, Jesús, Pablo y Apolonio, ascetas entusiastas e iniciados sabios bien pudieron, como se dice, hacer volver a la vida y sin milagro a cualquier hombre que no estuviese muerto, sino dormido, al tenor de la propia frase de Jesús consignada en el Evangelio. Si las moléculas de un cadáver están impregnadas de las fuerzas físico-químicas del organismo viviente, como dice el Manual de Fisiología de J. Hughes Bennett, nada impide el que puedan ser puestas de nuevo en movimiento desde el instante en que logremos conocer la naturaleza de la fuerza vital y la manera de dominarla. Para el materialista no habrá siquiera que hablar de la reinfusión del alma, por lo mismo que ésta no existe y que el cuerpo es al modo de una máquina vital, una locomotora, que se pondrá en movimiento en cuanto se le aplique fuerza y que se detendrá cuando la fuerza falte.
Para el teólogo, el caso presenta mayores dificultades porque, en su opinión, la muerte rompe el lazo que unía al cuerpo con el alma, y ésta no puede ser devuelta a aquel sino mediante un milagro, del mismo modo que el recién nacido no puede ser obligado a reanudar la vida fetal después del parto y una vez cortado el cordón umbilical que le ligaba con la madre. Pero el filósofo hermético, manteniéndose entre estos dos enemigos irreconciliables, se hace dueño de la situación porque él conoce que el alma es una forma compuesta de fluido nervioso y de éter cósmico, y sabe cómo la fuerza vital puede, a voluntad, hacerse activa o latente en tanto que no medie la destrucción irreparable de algún órgano necesario para la vida. En el momento de la muerte, dice el filósofo Oetinger en sus pensamientos acerca del nacimiento y generación de los seres, un cuerpo, el físico, exuda al otro, el doble astral, por una especie de fenómeno de ósmosis y a través del cerebro. Luego, este último doble queda cerca de su antigua vestidura carnal, ligado aún a ella por una doble atracción física y espiritual, y hasta que dicho lazo se rompa, puede, en condiciones adecuadas, retornar a su cuerpo físico, reanudando la vida interrumpida. Esto, y no otra cosa, es lo que realizamos a diario durante el sueño, más completamente durante el éxtasis, y de un modo más sorprendente y admirable bajo el mandato y con el auxilio de un adepto hermético. Jámblico declara que la persona dotada de estos poderes está llena del Espíritu de Dios, porque semejante ser, al dominar así a todos los poderes o espíritus de las más altas esferas, no es un mortal ya, sino un Dios. Por eso San Pablo, en su epístola a los Corintios, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Algunas personas tienen la facultad natural y otras la adquirida de disociar el cuerpo interno del externo a voluntad, haciéndole emprender largos viajes y permitiéndole aparecerse ante aquellos a quienes así visita. Numerosos son ciertamente los casos referidos por testigos irreprochables de dobles de personas a los que hayan visto y con los que han hablado a cientos de leguas del punto en que se hallaban los cuerpos físicos de ellos. Si hemos de creer a Plinio y a Plutarco, Hermotimus podía a voluntad caer en éxtasis y entonces su segundo cuerpo podía encaminarse a cualquier sitio, por distante que estuviese. Del mismo modo, el abad Fredheim, el famoso autor de Steganographie en el siglo XVII, podía conversar a distancia con sus amigos por el solo poder de su voluntad. Cordanus podía realizar otro tanto. Cuando lo hacía, dice él mismo, sentía como si se abriese una puerta y como si yo mismo pasase inmediatamente por ella, dejando mi cuerpo detrás de mí. Otro tanto cuenta Nasse respecto de Wesermann. Napier, Osborne, el mayor Laus, Quinuyet y Nikiforovich y muchos otros testigos modernos acreditan cómo los fakires son capaces, mediante la preparación de una larga dieta y reposo, de poner su cuerpo en condiciones para poder ser enterrados a 6 pies bajo tierra durante un periodo de tiempo poco menos que indefinido. Sir Claudio Wade estaba presente en la corte de Rundish Sin cuando un fakir estuvo durante 6 semanas enterrado vivo en un ataúd sepultado 3 pies bajo el suelo de la habitación, la cual estaba vigilada día y noche por 4 centinelas. Al volver a abrir el ataúd al cabo de aquel tiempo, dice Sir Claudio,
vimos dentro una figura metida en un saco de lino blanco atado con un cordón a la altura de la cabeza. Despojado del saco, el falso cadáver se procedió a rociarle con agua caliente. Las piernas y los brazos estaban encogidos y rígidos, y la cabeza caía sobre un hombro, cual un verdadero muerto. El médico comprobó que no percibía pulsación alguna, ni el corazón se movía siquiera lo más mínimo, pero que se conservaba todavía algún calor en la región cerebral, faltando ya en las restantes partes del cuerpo. Se friccionó enérgicamente se le quitaron los tapones de cera y algodón colocados en nariz y oídos, le frotaron los párpados con manteca clarificada y, lo que parecía más extraño, se le aplicó una hogaza caliente de 1 pulgada de espesor en la coronilla. A la tercera vez que se le aplicó la torta u hogaza, el cuerpo experimentó violentas convulsiones. Se dilataron las venas de la nariz, restableciéndose la respiración, y adquirieron su flexibilidad ordinaria las articulaciones, pero el pulso todavía era muy débil. La lengua, untada con grasa, comenzó a moverse, y el paciente habló, reconociendo a los presentes. Conviene advertir que además del taponado de nariz y oídos, la lengua había sido vuelta hacia atrás, de modo que obturase la garganta, cerrando así todo orificio de entrada al aire atmosférico, para evitar no solo la acción de éste sobre los tejidos orgánicos, sino también el que en él pudiesen depositarse gérmenes de putrefacción, los cuales, al suspenderse la vitalidad en el organismo, podrían determinar su descomposición a la manera que cualquiera otra carne expuesta a la intemperie. Existen asimismo localidades en las cuales los faquires se resisten a ser enterrados vivos, tales como en aquellas de la India meridional que están infestadas por las voracísimas hormigas blancas, y no hay ciertamente faquir, por muy santo que sea, capaz de prestarse a ser así devorado antes de operarse su resurrección. Casos como los anteriores, que podrían multiplicarse hasta lo infinito, colocan a la ciencia ante este embarazoso dilema: o declarar farsantes a tantos testigos irrecusables, o admitir que ello cae dentro de las leyes naturales aún desconocidas. Y si esto sucede con los faquires, ¿por qué no admitir los casos evangélicos de Lázaro, del hijo de la Shumanita o de la hija de Jairo? Esto, por otra parte, se relaciona con el problema de la evidencia externa respecto de la verdadera muerte. Las mejores autoridades médicas convienen en que no hay seguridad alguna. El doctor Todd Thompson, en su apéndice a la ciencia oculta, volumen 1, dice que ni la inmovilidad del cuerpo, ni el hundimiento de los ojos, ni la rigidez cadavérica, ni la ausencia de respiración ni de pulso pueden tomarse por señales inequívocas de la completa extinción de la vida. Únicamente la descomposición total puede constituir irrefragable prueba. Ya en su tiempo, Demócrito aseguraba que no existe signo cierto alguno acerca de la muerte real. Plinio sostenía lo mismo. Asclepíades, ilustre médico, añadía que la seguridad era aún menor tratándose de mujeres que de hombres. El doctor Thompson presenta varios casos notables, tales como el de Francisco Neville, caballero normando que murió aparentemente 2 veces con grave riesgo de ser enterrado vivo. Lady Russell estuvo así a punto de ser sepultada en vida, pero mientras que por ella doblaban las campanas, se levantó diciendo: «Ya es hora de ir a misa».
Dimmer Bros menciona el caso de un campesino que no dio la menor señal de vida durante 3 días, pero que resurgió con espanto de todos al ser descendido a la fosa. En 1836, a un respetable ciudadano de Bruselas le acaeció lo mismo, y se levantó pidiendo café y periódicos al tiempo de ir a atornillársele la tapa del ataúd. En la prensa diaria no es raro también tropezar con hechos de esta clase. En los momentos en que escribimos esta, abril de 1877, en una carta de Londres a The Times de New York, leemos: Miss Annie Goodale, la actriz, falleció hace 3 semanas, pero ayer mismo no se la había enterrado aún por estar su cuerpo aún caliente y sus facciones suaves y movibles. Los cabalistas dicen que el hombre no está muerto aún después de enterrado su cuerpo, porque si la naturaleza en nada procede por saltos, según la sentencia hermética, la muerte no es repentina jamás, sino siempre gradual, porque así como es gradual el nacimiento, la muerte lo es también. Los cristianos ilustrados, al paso que creen implícitamente en la resurrección de la hija de Jairo y en otros milagros bíblicos, y que por otra parte se indignarían de oírse llamar supersticiosos, rechazan despreciativos casos como el de Apolonio o el de Empédocles, que son idénticos. Nuestros sabios, al menos, son más lógicos al medir a unos y otros por el mismo rasero, desde el momento en que no tienen todavía a la existencia del alma como un hecho científicamente demostrado por sus 2 únicos medios de certeza, a saber, la observación y la experiencia, como si a más de estos no existiesen muchos otros conocidos o por conocer todavía. Pero una vez que el alma y el espíritu se han separado por completo del cuerpo, rompiéndose el hilo que los une, toda resurrección es imposible. Una hoja, después de desprendida de la rama, ya no vuelve a adherirse a ella jamás, dice Eliphas Levi. O como dice la Science de l'Esprit, la oruga se convierte en mariposa, pero la mariposa no retorna a ser larva. La naturaleza, en efecto, cierra siempre las puertas tras sí a todo lo que evoluciona hacia adelante. Las formas pasan, el pensamiento permanece, lo accidental cambia, pero lo esencial perdura y reencarna en formas nuevas, más perfectas cada día. Fin. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.